En Gaza se construirá un gran puerto de gas y contenedores. Por eso, ahora se está despoblando y arrasando Gaza. Gaza tendrá un gobierno tecnocrático. Estados Unidos se convertirá en un estado pirata. Hay que preguntarse, ¿de verdad el gasoducto va a ir precisamente a Italia? Sí, ¿quién hará el negocio en Italia? Existe también el riesgo de que en Alemania el aparato policial sea controlado por programas informáticos y por empresas en las que invierte esta red de Epstein. Este tipo de software de Peter Thiel, al igual que el de Epstein-Junkermann, ya se está utilizando en algunos estados federados alemanes. En Renania del Norte, Westfalia, en Hesse, en Baviera, e incluso en Baden-Württemberg. Y ahí se puede ver, incluso se modificó la ley de policía, quienes aprobaron todo eso. Los partidos del cartel, CDU, SPD y los Verdes. Y en Baden-Württemberg también la AfD. Todo esto forma parte de un plan. Hoy hablo con el autor de Éxitos de Ventas y analista Heiko Schöning. Hablamos de geopolítica, de la mafia internacional y sobre todo nos centramos en el por qué, el cómo y el por qué se está saqueando y desangrando a Europa, en cómo se está llevando a cabo la destrucción económica, en cómo las empresas están abandonando el país y en cómo esto les afectará a ustedes, queridos espectadores. Me alegra dar la bienvenida de nuevo a Heiko Schöning al estudio de Auf Eins. Estimado señor Schöning, bienvenido. Gracias por la invitación. Hoy hemos vuelto a abordar algunos temas de los que estoy convencido de que los espectadores nunca han oído hablar. En nuestras entrevistas de los últimos 5 años se ha convertido casi en una costumbre que usted siempre traiga algo nuevo. Y esta vez quiero empezar con nuestra última entrevista del verano pasado. Hace apenas un año habló usted de un gasoducto que atravesaría Israel. Un proyecto del que yo tampoco había oído hablar hasta entonces. Y de que ese podría ser el trasfondo de la guerra de Gaza. Lo pusieron en práctica y cuando vi cómo Donald Trump había creado esta Junta de la Paz y cómo Jared Kushner, su yerno, mostraba las presentaciones en papel satinado de los proyectos de Gaza con los gasoductos y los puertos, pensé, no puede ser. ¿Acaso Heiko Schöning ha vuelto a acertar con una predicción? Quizá pueda resumir de nuevo para los espectadores lo que esbozó en su momento y lo que, entre tanto, se ha presentado efectivamente con este mapa de Nueva Gaza. Exacto. Fue aquí en el estudio de Auf Eins en el verano de 2025 donde dije en una entrevista que en Gaza se construiría un gran puerto de gas y contenedores. Por eso, ahora se está despoblando y arrasando Gaza. Ya se había podido despoblar y arrasar la zona durante todos estos años y décadas anteriores. Pero, ¿por qué precisamente ahora? ¿Y para qué se necesita este terreno? Y lo que hay detrás, como ya dije en el verano de 2025, es, de hecho, un gran proyecto portuario. Se trata del gas, se trata de la energía y, en última instancia, también de la presión y el ejercicio del poder mediante restricciones energéticas. Y eso es precisamente lo que acaba de materializarse y donde se puede ver. Efectivamente, tal y como usted acaba de decir, unos 6 meses después, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, dio una presentación en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2026 y allí expuso, mediante diapositivas de PowerPoint, que de repente se iba a construir un centro de transporte de contenedores en Gaza. Y en la imagen también se ve una plataforma de gas en medio del petróleo, donde se aprecia. Un momento. ¿Ahora también quieren extraer petróleo frente a las costas de Gaza? Exacto. Y eso es precisamente lo que se ha puesto de manifiesto ahora. Y también voy a mostrar imágenes totalmente nuevas de un gasoducto que va desde Gaza hasta Italia. Porque de eso se trata.
Se trata de buscar nuevas vías para que Europa deje de comprar gas a Rusia. Por eso ya se ha volado el Nord Stream y sin que se haya aclarado debidamente aquí en Europa. Ahora mismo estamos viendo que Irán ya no puede suministrar gas, ni tampoco Qatar, ni Australia. Ya llegaré a eso. De repente ya no queda gas en todo el mercado mundial. Y los únicos que aún pueden suministrarlo sin que el precio se multiplique por 10 son los Estados Unidos. Además, hay varios bloqueos marítimos que se complementan entre sí, pero nadie ha visto aún ese panorama global como encaja en todo el conjunto. Esto significa que las predicciones de muchos expertos de las últimas décadas, según las cuales las guerras del futuro serían guerras energéticas, se están haciendo realidad ante nuestros ojos. Estamos viendo cómo la lucha por el petróleo, la lucha por el gas y otros recursos del subsuelo está cobrando realmente impulso. Y podría darse el caso de que, por ejemplo, en los últimos años se produjeran repetidamente restricciones energéticas y todo se encareciera cada vez más. Y entonces los políticos europeos se debaten, en apariencia, claro está, porque la mayoría o los que se toman las decisiones ya están al corriente en busca de soluciones. Y de repente surge una nueva línea de trabajo porque la anterior no estará lista mañana. Hasta entonces nos espera un camino de sequía, un camino de agotamiento y de ruina económica. Pero entonces podría haber un nuevo gasoducto listo que atraviese Israel, que beneficie a Estados Unidos y que probablemente pase a ser propiedad de empresas estadounidenses. Y se supone que ese gasoducto abastecerá a Europa. Exacto. Eso forma parte del proyecto IMES, que ya presenté en el verano de 2025, cuando aún nadie lo tenía muy presente, a pesar de que se trata de un proyecto totalmente oficial de la UE, impulsado por Ursula von der Leyen, en colaboración con los países árabes y la India. IMEC es la abreviatura de India Middle East Europe Economic Corredor Económico India-Oriente Medio Europa. Y el tramo va desde la India, pasando por los países del Golfo Árabe, a través de una ruta de transporte ferroviaria y, por supuesto, también mediante un oleoducto hasta Palestina e Israel. Bueno, lo más importante que vamos a mostrar hoy es que luego seguimos adelante concretamente hacia Europa. Y allí volveré a mostrar quién está detrás, de qué gasoducto se trata y qué personas y empresas participan en él. Algo que, por supuesto, se viene planificando desde hace tiempo. Y aquí llegamos también al crimen organizado y a viejos conocidos a los que ya había mencionado anteriormente en mi investigación sobre la delincuencia. Siempre son los mismos. Es algo que usted ha destacado una y otra vez en muchas entrevistas anteriores, que al fin y al cabo este estado profundo, las grandes empresas y todo este aparato de poder fusionado cuentan en última instancia con muy poco personal en el que confían y al que atribuyen las funciones de control correspondientes. Y por eso siempre nos encontramos con este tipo de gente. Y de eso hablaremos hoy. Este IMEC al que se ha referido tiene una composición diferente. Usted lo ha mencionado, desde la UE hasta la India. Pero ahora este plan se ha hecho realidad para esta nueva Gaza, con estas impresionantes imágenes no solo de un nuevo horizonte. Sí, hace ya muchos años que se viene fantaseando con la posibilidad de llevar a cabo allí proyectos residenciales tan fantásticos. Por supuesto, eso también le interesa personalmente a Jared Kushner, el inversor inmobiliario, pero también se mostraron puertos y oleoductos. Y este proyecto contó con el apoyo de la nueva institución de Donald Trump, es decir, de esta llamada Junta de Paz que él mismo creó aquí. Y esta institución, al fin y al cabo, es independiente del FEM. Es una entidad totalmente autónoma que Donald Trump ha creado aquí de forma muy, muy peculiar. Exacto, y de eso se trata principalmente, sobre todo cuando hemos mencionado que siempre son los mismos delincuentes. ¿De quién estamos hablando? La mayoría de vosotros creo que aún recordáis a Tony Blair, el antiguo primer ministro británico. Tony Blair es el presunto criminal de guerra que también invadió Irak a principios de la década de 2000.
Tony Blair es quien ordenó el uso de munición de uranio con consecuencias muy graves para la población y también para las generaciones futuras. Niños con malformaciones, descenso de la tasa de natalidad y otras cosas más. Allí se dispararon toneladas de munición de uranio con el pretexto de que Irak se encontrarían armas de destrucción masiva que luego no se encontraron. Massenvernichtungswaffen finden würde, die man dann nicht gefunden hat. Así que todo eso era mentira, ya se ha demostrado. Y precisamente Tony Blair ha sido nombrado ahora, por así decirlo, gobernador de Gaza. ¿De esta Junta de Paz? Correcto, el Board of Peace, un término inglés, se traduce como Junta de Paz. Pero ni siquiera me atrevo a decirlo de lo mal que está la cosa. So schlimm ist es eigentlich. Y board significa en realidad junta directiva. Y la junta directiva ejecutiva de esta Junta de la Paz está formada por dos personas. Por un lado está Tony Blair y por otro el presidente del Banco Mundial, un tal Ajay Banga. Y también en mis dos libros anteriores había mencionado al antiguo director del Banco Mundial, John J. McCloy. Un criminal internacional que hay que conocer sin falta si se quiere comprender la historia de los últimos 100 años. John J. McCloy. Acabo de dar una conferencia, he mencionado todos sus crímenes y cómo, en realidad, ha influido de manera decisiva en los últimos 100 años, sin que la mayoría se haya dado cuenta. No quiero compartir eso aquí ahora, pero en cualquier caso, ahora están allí el presidente del Banco Mundial y Tony Blair, y de hecho son gobernadores. Y también se ve en este punto cuando se dice: ¿cómo es posible que haya conseguido ese puesto con el apoyo de los demás? ¿Cómo puede llegar a ser ahora gobernador? Y hay que tener en cuenta que ya en 2025, Vladimir Putin elogió a Tony Blair en un discurso. Hay otro video en el que Putin habla públicamente de Blair, lo elogia e incluso cuenta una anécdota personal. Cómo Tony Blair invitó a Vladimir Putin a su casa en Inglaterra y cómo se sentaron por la mañana en pijama en la cocina. Así que, de repente, en 2025 había dicho eso, por así decirlo, y también había añadido que, en cierto modo, se imaginaba a Tony Blair como una buena opción para Gaza. Bueno, fue realmente muy extraño que se dijera. Un momento, una persona así, que precisamente en un país árabe ya es responsable de tales delitos, entonces, ¿en qué punto estamos? Rusia ha señalado en repetidas ocasiones que la guerra de Irak fue un crimen de guerra. Bueno, ya se ha dicho eso, pero el que lo ha provocado se ha convertido de repente en un buen hombre, sí. Hay que verlo, y es que tenemos una prueba aún mucho más contundente. La mayoría no se ha dado cuenta, pero hay una resolución de la ONU, es decir, de la Junta de Seguridad, y allí se decidió que esta organización privada, Junta de Paz, en la que Donald Trump es, por así decirlo, el director general, es decir, el jefe vitalicio, junto con su familia, si uno se fija bien en los estatutos, esta Junta de Paz privada ha obtenido la soberanía sobre Gaza en virtud de una resolución de la ONU. Así que ahí se dice que esta Junta de Paz puede incluso enviar tropas. Así que ahora puede instalar allí una banda de matones de tipo mafioso. Y ahí hay que preguntarse de nuevo, un momento, ¿no han vetado China y Rusia la propuesta? No, no lo han hecho. Se les ha pasado por alto. Esta Junta de Paz tiene ahora el control de Gaza. ¿Y China y Rusia no han ejercido su derecho de veto? Correcto, lo han aprobado sin más. Esto me recuerda un poco a cómo todo el mundo creía cuando el presidente legítimo y elegido de Venezuela, fue secuestrado por Estados Unidos, que Rusia o China acudirían en su ayuda, ya que al fin y al cabo era su aliado. También se lo prometieron mediante el ejército, mediante las armas. Y lo que está en juego en estos envíos es su petróleo, pero no ha pasado absolutamente nada. Sí, tiene toda la razón.
También se ha vuelto a ver en Venezuela con el secuestro totalmente legal de un jefe de Estado como Maduro. Y además lo había explicado con detalle en mi canal de Telegram, Heiko Schöning Oficial. Se puede consultar más detalles. Y yo también había criticado precisamente eso, que China, al igual que Rusia, se mantuvo al menos inactiva ante ese secuestro. Zumindest untätig gewesen sind. Y que los sistemas de misiles rusos y chinos que se encontraban allí, en Venezuela, en Caracas, no funcionaron esa noche. In Venezuela, en Caracas, an diesem Abend nicht funktioniert haben. Hay que preguntarse, ya que la historia es tan oficial, con 150 aeronaves, helicópteros que volaron hasta Caracas, los secuestraron, mataron realmente a unas 100 personas, así como a la escolta cubana, 30 hombres, y mataron a unos 100 hombres. Etwa 100 Mann getötet. Y luego se van otra vez a Estados Unidos, sin incidentes, sin un solo disparo, sin un solo disparo. Y eso no es posible desde el punto de vista militar ni de seguridad, a menos que los sistemas chinos y rusos simplemente no funcionen allí tampoco. Pero eso es precisamente lo que tiene nuestro mundo digital, que uno tiene el control y simplemente puede decir, ¡puf!, hoy no funciona. Heute funktioniert es nicht. Y en Gaza no hubo veto por parte de Rusia ni de China. Y sí, ¿cuál es entonces el plan a seguir con Gaza? El plan para Gaza, y esto es lo que realmente dice el documento, consiste, por un lado, en construir un puerto para el gas y, por otro, un puerto de contenedores. Tal y como ya había pronosticado mucho antes de que se publicara esta presentación, ese es el plan. De hecho, eso es lo que está allí, por así decirlo. Pero no se habla de energía. No aparece en absoluto en este plan ni en la resolución. Pero tienen electricidad y aún así lo hacen. Sin embargo, el punto más importante es el número 8. Y ahí dice, Gaza tendrá un gobierno tecnocrático. Gobernanza tecnocrática. Un comité que administra Gaza de forma tecnocrática. Y solo puedo decir que es precisamente el modelo a seguir que estos oligarcas de todo el mundo quieren implantar paso a paso. No solo con países enteros, como se ve ahora en la Ucrania despoblada y devastada, con todo lo que está pasando allí, cómo se han implantado allí sistemas de gobierno electrónicos, por ejemplo, también de Palantir. De hecho, Gaza se gestiona ahora prácticamente como una asociación público-privada, como un territorio mafioso. Y ahí está, efectivamente, ya lo dice, les va a tocar una tecnocracia. Y muchas personas sensatas ya habían advertido de ello. Eso es, en definitiva, lo que acaba traduciéndose en un control mundial digital. Esa habría sido mi pregunta. ¿A qué se refiere con eso o qué es lo que le preocupa de la tecnocracia? ¿Qué podría significar eso en su opinión? Sí, en los últimos años y meses he estado colaborando con un científico e ilustrador sueco, el Dr. Jakob Nordengård, y ahora tenemos traducido su libro al alemán. Y de hecho el título es El control digital mundial. Allí se explica de forma detallada y fácil de entender, con imágenes y gráficos, cómo y quién está implantando un control mundial digital y automatizado. Sabemos que ocurre lo mismo con empresas como con Peter Thiel, Palantir y otras. Es como si, imagínense, la línea de atención al cliente de Telecom funcionara ahora solo de forma automática, con voces generadas por ordenador. Eso es lo único que le queda como interlocutor, como gobierno. Y lo volveré a mencionar más adelante, incluso en el cuerpo de policía, en el número de emergencias, ya hay gente infiltrándose en él. Y la tecnocracia es, por así decirlo, un gobierno sin rostro. Ya lo hemos visto con el COVID-19, solo hay que mostrar un código QR. Y o bien se ve en verde o en rojo. Y si se ve en rojo y no tiene acceso, ¿qué hace entonces? Todos los demás también se quedan allí de brazos cruzados, si es que aún le queda alguien a quien recurrir.
Y eso no es más que un programa informático que te evalúa siguiendo un sistema de crédito social como el sistema de crédito social en China. Y ahora esto se está implantando poco a poco también aquí en Gaza para la población. Y solo puedo decir, ya figura documentos oficiales que en Gaza un comité tecnocrático ejerce las funciones del gobierno. Ahora usted ha expresado su temor de que en Ucrania o Gaza se conviertan, por así decirlo, en escenarios o en un modelo a seguir. Así es como se hace allí, tal y como se pretende implantar en todo el mundo. Sin embargo, en estos momentos, al inicio de este proceso, hay guerra por todas partes. Esto significa que Europa también seguirá siendo arrasada. No hay indicios de que no vaya a ser así. Pero antes de entrar en detalles al respecto, pues como es lógico, a los espectadores alemanes, europeos y austriacos les interesa saber qué repercusiones tiene esto para nuestra economía. En los últimos años, el jefe de Estado israelí Netanyahu, por ejemplo, ha afirmado y demostrado en repetidas ocasiones que se producirá una reorientación total en todo Oriente Próximo. Ve indicios de que él ya haya preparado este nuevo proyecto de gasoducto mediante la formación previa. Sí, hay que tomarse en serio a esta persona. Y Benjamin Netanyahu incluso sacó un mapa una vez ante la ONU. Podemos volver a mostrarlo. Y escribió en él, en letras grandes, el Nuevo Oriente Medio, The New Middle East. Y cogió un rotulador rojo grueso y trazó una línea que muestra el recorrido actual del corredor económico. Y este discurre exactamente por este proyecto, como el IMEC, es decir, va desde el Océano Índico, pasando por los Estados Árabes, desde Dubái, atravesando Arabia Saudí, hasta Palestina. Ese es el antiguo proyecto. Y finalmente se trata de que uno debe entenderlo. Y en definitiva, para que se entienda bien, ya lo dije aquí en Auf Eins en el verano de 2025, se trata de un puerto de gas y contenedores. Por un lado, se trata de los productos que, por así decirlo, ya no venderán en China, sino que nos serán suministrados principalmente a través de la India. Y lo otro es precisamente el gas, esa energía. Y ahora se puede demostrar precisamente en el ámbito de la investigación que todas estas guerras y todos estos bloqueos que se están produciendo actualmente con la guerra de Irán y la destrucción de los gasoductos y de las refinerías de gas y petróleo son, de hecho, una acción coordinada con el fin de, mediante el uso de los bloqueos energéticos, que de hecho ya se han producido en algunos países, como usted ya ha mencionado, llevarnos a una nueva dependencia. Uns in eine neue Abhängigkeit zu bringen. Y el continente al que en realidad se está destrozando y del que se está aumentando la dependencia, ese es Europa. Y eso es precisamente algo que se puede demostrar. Porque el proyecto, hablando ahora en concreto, consiste precisamente en que este nuevo consorcio, del que por supuesto forma parte Netanyahu, pero también la empresa estadounidense de petróleo y gas Chevron, quiere perforar un nuevo y gran yacimiento de gas frente a las costas de Gaza. Y eso llega incluso hasta el Líbano y Siria. Y son precisamente esos países los que ahora están siendo protegidos militarmente. Líbano, Siria y más allá. Hay que decir que, un momento, precisamente en Siria la guerra duró mucho tiempo, pero ahora por fin lo han conseguido. Y además tienen un terrorista de Al-Qaeda por el que han ofrecido una recompensa de $10 millones. Ahora lo han nombrado jefe de Estado. Esto vuelve a demostrar lo hipócrita que es todo esto. Da completamente igual qué decapitador esté en el poder. Lo importante es que participe en estos jueguecitos y desbloquee las regiones o recursos correspondientes. Él mismo se ha hecho pasar durante años por alguien que luche contra Israel, contra los sionistas y contra todo lo demás. Y una vez en el poder se entendió con todos porque sabía que tenía que hacerlo. Y eso es precisamente lo que está haciendo ahora, porque claro, él también es un terrorista. Y por eso, a diferencia de Assad,
no causará problemas en Siria. Y sí, el Líbano es un tema de actualidad, como ya se sabe, pero usted dice que este yacimiento de gas se encuentra frente a Gaza y que por eso también hubo que despoblar esta región. Sí, pues se está despoblando precisamente porque se necesitan estas tierras. En este plan oficial del IMEC aparece indicada Haifa. Eso está en Israel y ya lo había dicho, lo sé por experiencia propia de antes. Allí no hay esas superficies ni el calado necesario para el puerto. El puerto de Hamburgo es tan grande como Mónaco. Allí se necesita mucho espacio y la franja de Gaza tiene 40 kilómetros de largo y efectivamente ya lo han eliminado. Lo que ha pasado allí es realmente cruel y cínico. Y este proyecto ya lleva tiempo en marcha y cuenta además con el apoyo de Ursula von der Leyen de la UE. También he traído un pequeño vídeo en el que se puede ver cómo, efectivamente, un consorcio ya ha mostrado en un mapa a gran escala un gasoducto que va desde Israel hasta Italia. Y cuando la propia Ursula von der Leyen afirma que se trata de un aspecto fundamental del nuevo suministro para Europa, esos yacimientos de gas situados frente a las costas de Israel, Siria y el Líbano, para dejar de depender del gas ruso. Lo mostramos brevemente. Hay mucho trabajo que debemos realizar juntos. Tomemos, por ejemplo, nuestro acuerdo trilateral sobre el suministro energético que firmamos en junio con Egipto e Israel. Ha desempeñado un papel importante en nuestra estrategia para dejar de depender de los combustibles fósiles rusos. Pero mis visitas en El Cairo y Jerusalén fueron mucho más que una simple cuestión de gas. Sí, la verdad es que resulta increíble escuchar de boca de Ursula von der Leyen las cosas que usted ha contado en teoría. Entonces es cuando da realmente miedo, porque uno sabe, sí, ahora se va a llevar a cabo de verdad. Hace un momento ha hablado de un consorcio que se ha hecho con los derechos de ese gasoducto o algo similar. ¿Puede dar más detalles al respecto? ¿De qué empresa se trata? ¿Se conoce? Sí, por supuesto. A mí me resulta familiar y también lo será para los lectores de mi primer libro. Se trata de hecho de la empresa estadounidense Chevron. Y ella, como puedo volver a mostrar aquí con unos mapas, es Richard Matters, un británico que abordó este tema concreto, el puerto de gas de Gaza. Ahora mismo puedo enseñarlo. Esta línea amarilla, que en realidad va desde Gaza hasta Italia, y ahí se ven estos logotipos. Este es el logotipo de Chevron. Y Chevron ha firmado en tan solo unas semanas y de forma simultánea importantes contratos de gasoductos con todos los países ribereños. Así que Chevron es la gran empresa. ¿Y por qué aparece entonces en mi primer libro? En realidad se trataba del anthrax y la COVID-19. Sí, porque uno de los miembros de la Junta de Administración de Chevron es la profesora Alice Gast. Y esta persona está profundamente implicada en el encubrimiento de los atentados con armas biológicas de anthrax, ¿no? Pues resulta que, en realidad, es científica y fue una de las directoras de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y esta Academia Nacional de Ciencias recibió, tras los atentados con armas biológicas de 2001 perpetrados con la bacteria Bacillus anthracis anthrax, el encargo del FBI de revisar, por así decirlo, la investigación del FBI. Porque el FBI, por así decirlo, lo había encubierto todo. En realidad, eso salió a la luz y así es como se volvió a retrasar. Y Alice Gast había creado una comisión y se le encargó, por así decirlo, volver a examinar todo lo relacionado con los atentados con anthrax. Y solo puedo decir que ha sido otro encubrimiento. Por eso llevaba tiempo fijándome en esta señora y la había mencionado también en mis dos libros, Game Over 1 y 2. Porque tal y como es, ha sido recompensada. Y al final acabó trabajando para esta empresa petrolera. Y su compañera en la junta directiva era Condoleezza Rice, la asesora de seguridad nacional de George W. Bush. Quizás sea mejor bajar un poco el ritmo para que todos podamos seguir el hilo.
damit wir alle auch gut mitkommen. Die Antrax-Affäre 2001 war... El caso del Antrax de 2001 consistió en atentados terroristas, concretamente ataques con Antrax contra figuras públicas. Auf Personen des öffentlichen Lebens. Sie haben das ja nachgewiesen, dass es hier... Usted ha demostrado que aquí se han producido encubrimientos a gran escala, que la versión oficial no puede ser tal y como se ha presentado. Todo esto se considera una preparación para la guerra contra el terrorismo, una preparación para el estado de excepción que, de hecho, se declaró tras el 11 de septiembre, la invasión de Irak y demás. Y esa campaña de cumplimiento lo llevó al camino del coronavirus, ya que usted lo había predicho incluso antes de que apareciera, basándose en la observación de innumerables aspectos diversos que luego sintetizó. Unzähligen Dingen, die sie dann verdichtet haben. Und Anthrax war für sie das... Y el Antrax fue para usted el modelo que tomó como referencia y dijo que algo parecido podría ocurrir con un virus o con un estado de emergencia sanitaria. Mit einem Gesundheitsausnahmezustand. Y esta persona, esta Alice Gast, es profesora de biotecnología. Ella participó de forma decisiva en el encubrimiento y luego, según usted, como recompensa, ¿o por qué la ascendieron entonces al Consejo de Administración del Grupo Chevron, si eso no tiene ningún sentido? Sí, no tiene sentido, salvo que se entienda que hay gente que, por así decirlo, como yo lo llamo, se ha ganado sus galones en el crimen organizado y ha encubierto un crimen mundial como el del Antrax y que se les vuelve a poner en el cargo. Y luego se vuelven a utilizar poco a poco para cosas similares una y otra vez. Solo puedo decir que la plantilla es bastante reducida y el Antrax, que forma parte del 11 de septiembre, ocurrió al mismo tiempo. Los atentados con Antrax son a base del COVID-19, ya que fue precisamente a raíz de esos atentados cuando se invirtieron miles de millones en bioseguridad. Así que primero se llevaron a cabo todos esos simulacros para el COVID-19, todo lo que conocemos, Dark Winter, Evento 201, la base es el Antrax. Y esa es, por así decirlo, mi primera tesis doctoral que escribí allí y que he documentado. Bueno, tenemos pruebas totalmente fiables que permiten afirmar que se trataba, sin lugar a dudas, de delincuentes. Los he mencionado por su nombre, incluidas las instituciones que estaban allí, y eso es algo que hasta hoy se ha mantenido en secreto. Pero por suerte está publicado. Y Alice Gast no puede faltar, al igual que Chevron, y Chevron cuenta precisamente con ese oleoducto. Y si lo analizamos a nivel mundial, vemos que Chevron también está presente en todos los continentes con el tema del gas y además en las últimas semanas y meses ha subido enormemente en bolsa. Ahora representa el 95% de la capitalización bursátil. Hay que imaginárselo. Y si se sabe de antemano lo que va a pasar, por supuesto que también se puede ganar mucho dinero con eso. Sí, el uso de información privilegiada en el gobierno de Trump, como ya sabemos, es, por así decirlo, algo habitual. Es algo totalmente normal que gracias a la información de que se dispone con antelación, las propias empresas, la propia familia o los grupos empresariales afines puedan apostar en consecuencia para, de este modo, obtener beneficios. Pero todo esto forma parte de un plan que, por otra parte, ya se ha dado a conocer en diversos documentos estratégicos. Ya dijo en una entrevista previa que en Estados Unidos hay un nuevo plan de acción que prevé precisamente lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, exactamente. Ahora pasemos a armar el rompecabezas, porque la mayoría de la gente solo ha oído hablar de Irán, por así decirlo. El estrecho de Hormuz está bloqueado por mar. Curiosamente, ambos imponen un bloqueo marítimo, tanto los iraníes como los estadounidenses, y casi nada consigue atravesarlo. Allí se bombardean los países del Golfo. ¿Qué está pasando ahí? Y es importante seguir adelante sobre una base sólida. Hay un documento muy importante que se ha publicado recientemente, en febrero de 2026. Ese es el Plan de Acción Marítima de Estados Unidos. Y este es, pues, el Plan de Acción Marítimo de la Casa Blanca. Y también del Ministerio de Guerra, que es como se llama ahora en Estados Unidos.
Se trata de un documento de 32 páginas. Eso también se puede encontrar en Internet. Y allí se describe precisamente la estrategia que en realidad puedo resumir así. Estados Unidos se está convirtiendo en un estado pirata. Y además dicen, sin más, que se llevan los barcos y la carga de aguas internacionales, los venden y hacen lo que quieren con la tripulación y con los barcos. Y se trata de un cambio realmente importante, porque al fin y al cabo, antes Estados Unidos era dominante sobre todo en el aire. Lo han bombardeado todo, lo han hecho todo desde el aire. Y eso ha cambiado gracias a la tecnología de los drones. Precisamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania se ve esto. Occidente ya no tiene el dominio aéreo. En lo que respecta a los drones, la situación es como mínimo de empate. Ahora también se ve directamente en Irán. Hay un empate. Ni siquiera los barcos y mucho menos las tropas de tierra, que apenas pueden moverse ya, apenas pueden ir a la costa. Y también en Ucrania hay una guerra de trincheras, casi como en la Primera Guerra Mundial. Ahora solo se avanza unos centímetros al día. Bueno, eso significa que hemos perdido el dominio aéreo. Y Occidente, en particular Estados Unidos, se ha centrado ahora en afirmar, bien, lo único que nos queda por utilizar es nuestro dominio marítimo. Y eso es lo que figura en este plan. Y ahora viene lo más importante, algo que aún no se ha visto de forma coordinada. Y es que no solo existe este bloqueo del estrecho de Hormuz, sino que al mismo tiempo también hay un bloqueo del Atlántico Norte, desde Groenlandia hasta Islandia, pasando por las Islas Británicas. También hay un buen mapa ilustrado al respecto. Y al mismo tiempo también se aísla el Caribe y el Pacífico, al imponerse un bloqueo marítimo entre África y Sudamérica. Sí, exacto. Y esos tres están intactos al mismo tiempo. Y, por ejemplo, entre Islandia y Groenlandia, incluso los petroleros rusos son interceptados sin más. Sí, y simplemente se retira la carga. Bueno, pues estamos a punto de entrar en una guerra realmente muy intensa, también en el mar Báltico. De hecho, lo he visto con mis propios ojos. Un país escandinavo ha capturado lo que se conoce como un petrolero de la flota en la sombra y lo ha llevado a sus aguas territoriales desde aguas internacionales. Bueno, lo vi con mis propios ojos y pensé, no puede ser verdad. Pero eso es lo que pasó realmente. Es decir, ahora se están dejando atrás por todas partes estos buques cisterna, especialmente los de gas. Y de repente ya no hay gas en todo el mundo, salvo en Estados Unidos. Sí, ahora no quiero entrar en detalles sobre lo que significaría que alguien respondiera con fuego en una acción de corsario, en un acto de piratería y tal vez hundiera un buque de guerra estadounidense y murieran soldados estadounidenses. Entonces Donald Trump tendría aún más motivos para perder los estribos, aún más que antes. No quiero entrar en eso, sino que quiero concentrarme precisamente en esta guerra económica, porque al fin y al cabo tiene repercusiones reales en todo el mundo. Como ya les he dicho, solo quedarán unos pocos recursos, sobre todo los de Estados Unidos, que podrán vender sus gas a un precio 10 veces superior. Y eso es precisamente lo que quieren. De hecho, eso es lo que recomiendan constantemente a los europeos, que lo acepten. Con esto, sin embargo, se desmantela por completo la sede económica de Europa, porque los europeos lo han logrado en un acto suicida. No los europeos, sino los peces gordos europeos de la Unión Europea, que por un lado han dinamitado su propia economía, sus propias centrales eléctricas, por ejemplo, las centrales nucleares. Las voladuras son, en definitiva, un símbolo del desmantelamiento de nuestro propio suministro energético. Para eso se han instalado aerogeneradores que no dan la talla.
No se ha investigado el Nord Stream a propósito. Ursula von der Leyen se ha mostrado muy orgullosa y ha declarado, ahora también hemos cerrado el grifo del gas a Rusia, después de haber dejado de importar petróleo de allí. Así que se ha eliminado todo y no se ha creado nada nuevo. No se han implantado ni fomentado tecnologías que, en realidad, quizá permitieran gestionar mejor otros recursos y hacer que Europa fuera autosuficiente. No se ha hecho eso, no se han establecido alianzas estratégicas. Y ahora lo que va a pasar es que Alemania como lugar de implantación y Europa como tal simplemente dejarán de ser viables si los precios son 10 veces más caros que en cualquier otra parte del mundo. Exacto, y se trata de una acción coordinada a nivel mundial mediante estos bloqueos que se producen en todo el mundo, no solo en el Estrecho de Hormuz, sino también, como ya he dicho, entre África y Sudamérica, así como en el Atlántico Norte. Además, se ha eliminado al mismo tiempo a otros competidores en el suministro de gas. Hay que tenerlo en cuenta porque la estrategia general no consiste en realidad en decir, bueno, ahora vamos a conquistar las fuentes de petróleo y gas como se hacía antes, sino que simplemente han dicho, podemos acabar con la competencia sin más, tal y como usted ha señalado acertadamente. Si creamos redes que hubieran podido hacer que en Europa acabaran volando sus propias torres de refrigeración y centrales eléctricas, pues estupendo. Así ya no tendrían ninguna opción y tendrían que comprarlas. Y de hecho, Estados Unidos es el número 1 en gas natural licuado. En este LNG se ha convertido en el productor número 1. Y el número 2 es Qatar, en el Golfo Pérsico, frente a Irán. Y el número 3 es Australia. ¿Y qué pasó exactamente? Vaya, un momento. El Estrecho de Hormuz está bloqueado. Qatar ya no puede suministrar gas. Estados Unidos e Israel llevan mucho tiempo bombardeando y disparando contra Irán. ¿Qué hizo entonces Irán? Han bombardeado a Qatar y han incitado a los demás estados del Golfo a hacerlo, porque también tienen una base en Estados Unidos, desde la que se lanzaron los ataques. Era de esperar. Es decir, de tal manera que, por así decirlo, Irán está paralizando ahora indirectamente a su aliado Qatar. Y al atacar también sus refinerías de gas y petróleo, ha dejado a Qatar fuera de juego. Y al mismo tiempo, es decir, con una probabilidad astronómica de que ocurra también al mismo tiempo, Australia como tercer proveedor tampoco puede suministrar más gas natural. ¿Qué ha pasado ahí? Ha llegado una tormenta, un huracán, un ciclón. Y luego, durante semanas, Australia no ha podido suministrar gas y ese es el kit de la cuestión. Y así todos estos países, incluso continentes, se ven obligados, al igual que las empresas, a decir, de acuerdo, lo hemos entendido, pueden hacerlo en cualquier momento, volver a hacerlo, incluso prolongarlo. Ahora tenemos que comprar a los estadounidenses y como empresa también debemos trasladar nuestras plantas de producción a Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que han hecho ahora Mercedes, BMW y Toyota y también Siemens. Ahora están invirtiendo billones, tal y como quería Trump, en Estados Unidos. Es decir, todos los puestos de trabajo, toda la industria se están trasladando ahora, por así decirlo, de forma centralizada de nuevo a la sede principal de la mafia de Donald Trump. Tengo que resumirlo brevemente ahora. Por un lado, tenemos el bloqueo de las rutas marítimas. El Estrecho de Hormuz es solo el ejemplo más conocido. Volvemos a mostrar brevemente el mapa con los lugares donde se han producido bloqueos. Estados Unidos tiene una nueva doctrina naval, una doctrina militar en la que, en pocas palabras, pero resumida en pocas palabras, se declaran partidarios de la piratería, tal y como hay que decirlo. Donald Trump ha afirmado y demostrado en repetidas ocasiones en los últimos meses a partir de 2026. Como ya he dicho, secuestra al presidente de Venezuela. Les dice a los italianos o a los españoles, de todos modos, cojo lo que me da la gana. Lo hace de forma muy clara con la Junta de la Paz y con Gaza o con Irán. Y luego se está produciendo una fuerte acumulación de los denominados incidentes, incendios y explosiones en instalaciones energéticas, petroleras o de gas.
Creo que hace 2 semanas informamos en el noticiario Auf 1 sobre el fuerte aumento que han experimentado estos incidentes en las últimas semanas de forma totalmente desproporcionada en comparación con años anteriores. Bueno, hay una acumulación de casos y usted dice que las empresas, los grandes grupos empresariales son capaces de interpretar todas estas señales. Saben que si no se suman ahora, acabarán siendo aplastados definitivamente y por eso se van a Estados Unidos. Sí, es cierto. Hay que imaginárselo como clanes de la mafia, entre los que, por supuesto, siempre existe competencia. Ninguno quiere ceder ante el otro, así que acaban chantajeándose mutuamente. Pero en general, y también en este sentido, está coordinado. Y esa es precisamente la gran estrategia de Occidente, de Trump y de quienes están delante de él. Y así es como hay que interpretarlo. Es decir, lo único que queda ahora, o casi lo único que queda, además, si el suministro de gas licuado de Estados Unidos a Alemania, a Wilhelmshaven, sigue en marcha, sería precisamente este nuevo gasoducto de Gaza a Italia.